Chicos, buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Bueno, vamos a empezar el tema. Por favor, vamos a empezar con filarias, chicos, para indicar de la filaria que son nematodes tisulares, o sea, que son de tejido. Al igual que la trichinela y el toxocara. Este grupo pertenece al grupo de los helmintos, pero que se caracterizan por producir infecciones en los tejidos. Entonces vamos a empezar viendo lo que son las filarias. Esta familia filaroidea produce la enfermedad que se llama filariasis humana, ¿no? Esta filariasis característica es un parásito que tiene la forma de un gusano. Los tipos de filaria que nosotros nos vamos a encontrar y las especies que originan estas formas clínicas, son tres: la linfática, la subcutánea y la de cavidad serosa. Cuando hablamos nosotros de la linfática, de la filariasis linfática, las especies involucradas es la Wischiera bancrofti, la Brugia malayi y la Brugia timori. Entonces, estas son los géneros y especies que están involucradas en este tipo de infección. En la subcutánea, que es la filariasis subcutánea, nosotros tenemos a la loa loa, a la Onchocerca volvulus y a la manzonella. Estas son las especies involucradas en lo que es las infecciones subcutáneas. En la cavidad serosa tenemos la Manzonella osardi y la Manzonella persans. Entonces son las especies involucradas tanto en infecciones de cavidad serosa, en infecciones cutáneas e infecciones linfáticas. Bien, ¿cómo es el parásito? Habíamos dicho que es un gusano. La hembra mide de 6 a 10 centímetros de largo con 200 micras de ancho. Y el macho es más pequeño, de 3 a 4 centímetros y de 100 a 150 micras de ancho. Las larvas hembras puede poner hasta 1500 larvas en total. Estas larvas también, al igual que las presentan para nosotros, para reconocerlas en lo que es la parte de la microscopía, tenemos que basarnos a observar las ramas uterinas, ¿no? Que presentan estas larvas, y ahí vamos a encontrar a la forma de las microfilarias que se llaman. Bien, ¿cuál sería el vector? El vector es un mosquito. Entonces, puede ser el Culex, el Aedes y el Anófeles. Entonces, como vemos acá, necesita de un vector para poder ingresar al hombre. La epidemiología de este parásito, filariasis. La filaria tiene una amplia distribución geográfica. Si hablamos de la bancrofti, en África, en Asia, en las Islas Guyanas y el norte del Brasil se ha encontrado este tipo de filaria. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, se habla de 120 millones de personas infectadas para el año 2010. Y hasta ahora no se puede controlar las infecciones por filaria. Algo muy importante, aquí estamos viendo, por ejemplo, un médico viendo al paciente. Esto ya se llama elefantiasis de la pierna, si vemos acá. El hombre es el único huésped definitivo y a la vez también el principal reservorio. ¿A qué se debe eso? Por ejemplo, aquí, digamos, si ella es un paciente que está infectado, entonces en su sangre está corriendo lo que es la filaria, la larva. Entonces, si viene el mosquito y succiona la sangre de este hombre, el mosquito se va a infectar y va a transmitir a otro a la larva esta, que es la filaria. Entonces, eso es muy importante saber, porque filaria
se transmite a través de un vector, ¿no? ¿Cómo es el ciclo evolutivo, no? Primeramente, la picadura del mosquito, por supuesto, infectado, ¿verdad? ¿Qué hacen estas larvitas cuando ya el mosquito succiona la sangre y le transmite la larvita? Estas larvas son infectivas, pasan ¿a dónde? A los vasos linfáticos. Ahí maduran y se convierten en gusanos adultos, que parecen unos hilos blancos, tienen un parecido a un hilo. Estas larvas infectivas pasan a los linfáticos donde maduran y se hacen los gusanos adultos. Si el mosquito ingiere estas microfilarias, durante su alimentación, estas se desarrollan infectantes a las 2 semanas y nuevamente se repite el ciclo. Entonces, es muy importante conocer, más que todo en América, acá, por ejemplo, en nuestra zona, la especie más frecuente es la brancotis. Completa hasta su ciclo de vida en el huésped. Los seres humanos sirven como el huésped definitivo y los mosquitos son intermediarios. Los parásitos adultos residen en el sistema linfático y son ovovíparos, es decir, que salen de huevo. Y sus crías se desarrollan en el vientre de la hembra. Entonces, esto es en cuanto al ciclo. Ahora, vamos a ver un poquito la patogenia. La patogenia, si vemos acá, por ejemplo, estamos viendo una lesión a nivel ocular. Aquí se ve la larvita. Después tenemos una incrustación en el músculo. ¿Ve? Aquí tenemos, está un nódulo donde el parásito está encapsulado. Y aquí tenemos, por ejemplo, un miembro igual donde se ve el nódulo y ahí está dentro el parásito, ¿no? La patogenia se da en 2 puntos. El primero, ¿cuál es? Por presencia del gusano adulto que da origen a una reacción fibrosa. ¿Y esto qué hace? Que el organismo encapsule y de esta manera se forman los nódulos. El segundo punto es que las microfilarias migran a los vasos linfáticos y se produce una reacción inmune que causa las lesiones severas. Y como consecuencia el organismo va a dar una respuesta de una hipereosinofilia. O sea, si hacemos un hemograma, lo que vamos a ver son los eosinófilos. Entonces, eso es muy importante. Como un estudio clave, complementario, sería el hemograma, ¿no? Bien. La patología. La patología se puede dar en 3 fases. La fase aguda, la fase crónica y la fase de elefantiasis. Entonces, ahorita vamos a ver. Cuando hablamos de forma aguda, las lesiones que se producen en el tejido, va a haber un edema y va a haber una linfoadenitis, ¿no? Ahí estamos viendo que va a haber una inflamación, quiere decir la linfoadenitis, inflamación. Luego vamos a ver una adenopatía, una hipertrofia del endotelio en la crónica, y en la elefantiasis se forman los granulomas. Los granulomas que están constituidos por células, eritrocitos, leucocitos, ¿no? Y esto que hace, cuando se forman los granulomas, hace que la piel se vuelva paquidérmica, es decir, dura. Y frecuentemente esto se da más que todo en las extremidades, o sea, en las piernas y en los genitales. Ahorita vamos a ver la foto para que podamos observar. Bien. Cuando esto ocurre, ¿cuáles serían las manifestaciones clínicas? ¿Qué es lo que va a sentir el paciente? ¿Cuáles son los síntomas? En la fase aguda, después de un periodo de incubación de 1 a 18 meses, porque son infecciones, ¿verdad? Se presentan los primeros síntomas. ¿Cuáles serían? Una adenolinfangitis, que va a haber el edema, se va a formar el edema, ya sea en los genitales, como estamos viendo, o también puede ser en la ingle, o si no en las extremidades. También el paciente puede encontrarse en sus genitales la epididimitis, inflamación del epidídimo, la orquitis, inflamación de las, ¿cómo se llama? Me olvido, la inflamación de los testículos.
El hidrocele, que es el escroto, se llena de líquido y van a formarse los accesos a nivel linfático. Entonces vamos a ver aquí ese proceso infeccioso. Aquí si vemos, por ejemplo, en este dibujo, estamos viendo que hay una reacción inflamatoria, sobre todo es una hipersensibilidad. Entonces vamos a ver un eritema, vamos tipo urticaria, como una alergia, digamos. Y a nivel, si va al ojo, vamos a ver las famosas conjuntivitis. Y en el hemograma, lo que nos va a llamar la atención va a ser la eosinofilia. Entonces, esto es muy, muy importante. Esta sintomatología puede durar hasta 7 días en la fase aguda, ¿no? Y puede haber recaídas hasta 4 veces al año. Se pueden dar esto. Bien. Volví para atrás, parece. Otra vez se presentó. Y aquí estamos. Bien. En la fase crónica, lo que habíamos hablado, ¿no? En la ingle se produce una inflamación, como estamos viendo. Van a ver las adenopatías y va a haber la hipertrofia, ¿no? Que estamos viendo acá por la formación de los granulomas. Entonces, ya habíamos indicado que uno de los órganos más afectados son los genitales. Aquí tenemos la última fase que se llama la fase elefantiasis. ¿Por qué? Porque hay un agrandamiento del órgano, como ven aquí, miren, por ejemplo, este está en los genitales, este está aquí en la pierna, ¿verdad? Entonces, esta es la etapa tardía, donde va a haber hipertrofia ya del tejido. El tejido va a estar parenquimatoso, ya va a estar con granuloma. Esto se convierte en un tejido fibroso, duro, con una deformación, con un agrandamiento. La piel se torna gruesa, como estamos viendo acá, se ve áspera, rugosa, ¿no? ¿Y esto qué hace? O sea, ¿qué le origina al paciente, digamos? Le va a originar un traumatismo. O sea, ¿qué significa eso? Que la piel se puede quebrar, digamos, o sea, ella misma agrietar, digamos, y ahí producirse otras afecciones, ¿no? Entonces, ese es la elefantiasis. ¿Cuál es el diagnóstico? Es encontrar a esta filaria. Ese es el diagnóstico. Esos son los exámenes directos. Y si vemos acá, por ejemplo, esto es un frotis. Esto es sangre y aquí está dentro el parásito. Tenemos mucho diagnóstico, como por ejemplo aquí tenemos los directos, donde tenemos la gota gruesa, que es sacar la sangre, extenderla a un portaobjeto y extenderla en forma circular. Eso sería la gota gruesa. ¿Cómo sacamos la muestra? Puede ser de la misma sangre, podemos sacar biopsia, tejido, ¿no? Y otro método también que se puede utilizar es un método que se llama el método de Etno, que es un método parasitológico que consiste en hacer una concentración. Es un método de concentración que se utiliza también este método para el diagnóstico de la malaria. Son métodos de concentración. Después tenemos los métodos indirectos, que son inmunológicos. Por ejemplo, tenemos el test de ELISA, que busca la inmunoglobulina G4. Después las pruebas de inmunocromatografía rápida, que son también métodos indirectos, y también los métodos complementarios. ¿Cuáles serían los métodos complementarios? Lo que dije hace rato, un hemograma y todo lo que es por imagen, ¿no? Podemos utilizar una linfocitolografía o una ultrasonografía. Entonces, tenemos que ayudarnos también con la parte de imagen aquí. Eso es en el diagnóstico. Es así, por ejemplo, que podemos ver nosotros. Esto, por ejemplo, una característica de vivencia que tiene es este parásito, es que son las temperaturas, digamos. Por ejemplo, en el día, si yo le saco sangre al paciente, me puede dar un falso positivo, digamos. Es un parásito nocturno. ¿Por qué? Porque en la noche siempre es más fresco, entonces él está en las noches circulando en la sangre, por eso las muestras se tienen que sacar de noche. Bien.
¿Cuál sería el tratamiento? Tenemos el levamisol, la suramina y la mocarcina, ¿no? ¿Cuál es lo que se tiene que hacer? Eliminar las microfilarias. ¿Dónde están? Están circulando en la sangre, ¿no? También hacer una prevención con la higiene, ¿no? Hacer educación sanitaria, que la gente sepa que se cuide, que ponga malla en su casa, que se pongan repelentes también, ¿no? Estos fármacos, sobre todo, son muy importantes porque nos ayudan a eliminar las microfilarias. Y aquí tenemos dos drogas que se utilizan mucho, que es el albendazol y la ivermectina. Bien. ¿Por qué se tiene que dar el dietilcarbamazina? Este se da 6 miligramos, kilogramos dosis por 3 semanas. ¿Esto qué hace? Reduce la concentración de las microfilarias y mata al gusano adulto. El albendazol mata al gusano adulto, por eso se tiene que dar asociado con carbamazina, porque esta mata a las microfilarias, que son la forma joven. El albendazol también destruye al gusano adulto. Y la ivermectina se da en dosis también el albendazol se da en dosis de 400 miligramos, dosis única, pero se tiene que dar generalmente hasta la eliminación. Generalmente se da como 400 diarios y se puede dar durante una semana. Luego tenemos la ivermectina, se da en una dosis ya sea de 20 o de 400 microgramos por kilogramo. Esta mata las microfilarias producidas por el gusano adulto. Entonces, por eso generalmente en el tratamiento se hace una mezcla de dos medicamentos. Uno para destruir la microfilaria y la otra para destruir a la forma adulta. ¿Cuál sería el control? Sabemos que el vector, pues es el mosquito, entonces aquí tenemos, por ejemplo, una casa con mosquitero, la cama con mosquitero, ¿cómo se llama? Lo que nos ponemos para proteger ya me olvidé el nombre, ¿cómo le decimos a esto? Los off, que son para los repelentes. Aquí está el mosquito con el repelente, ¿no? Usar repelente, poner malla en eliminar los vectores. Ustedes saben, muy difícil eliminar vectores, pero por lo menos reducirlos, ¿no? ¿Dónde paran más los vectores? En los lugares húmedos. Entonces, donde hay agua, eliminar las aguas, todo eso. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces hagamos sobre trichinela. La trichinela es el otro parásito tisular también, ¿no? Esta trichinela spiralis también es un nematodo de la clase de la adenofera. ¿Cómo se presenta? También se presenta en forma de gusano, de larva. Vamos a ver su forma. Aquí tenemos la hembra que tiene 3 milímetros de largo y 36 micromilímetros de diámetro. El macho hasta 1,6, la mitad de la hembra, ¿verdad? Y de 40 a 60 microgramos de diámetro. Estos nematodos de trichinela spiralis generalmente copulan y las hembras depositan las larvas recién nacidas a nivel del intestino. Entonces, ahorita vamos a ver lo que nos hace trichinela. Un poquito acerca de la epidemiología. El reservorio cerdo. Si comparamos un poquito, ya habíamos hablado de los cerdos que eran los que... ¿Se acuerdan ustedes cuál era el parásito que es un reservorio el cerdo? Que recién han dado ustedes su seminario, ¿no es, chicos? Tenia solium. La Tenia solium, exactamente. Entonces aquí tenemos que los cerdos también son reservorios de la trichinela spiralis. Las ratas, los perros, gatos, zorros, lobos, osos, los mamíferos marinos del Ártico, las hienas,
los chacales, leones, leopardos en los trópicos. O sea, veo cómo tiene mucho reservorio. Por eso Trichinella spirali la podemos ver sobre todo en aquellos lugares donde se está, ¿cómo se dice?, es criadero de cerdo. Y aquellas personas pues que ingresan a los bosques, ¿no?, donde están en contacto con estos animales, que son animales del monte. Entonces, eso sería, o las personas que están encargadas de estar, por ejemplo, cazando. Los cazadores también son otro grupo que tiene factor de riesgo. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión? ¿Cómo? Aquí ya no, si vemos, ya no hay vector, no hay mosquito, sino estamos hablando de un carnivorismo, comer carne o derivado de estas carnes, igual crudo o mal cocido, de cualquiera de estos animales infectados con larvas infectadas viables. Entonces aquí, si esto es una manera de transmitirlo, entonces el carnivorismo, entonces una manera de prevenirlo sería ¿qué sería, chicos? El cocimiento, ¿no ves?, de los alimentos, de las carnes, digamos. Esa sería una de las prevenciones más importantes, igual que en la teniasis. El ciclo biológico. El ciclo evolutivo de Trichinella spirali, nosotros le decimos, es monoxeno. O sea, ¿por qué? Porque se desarrolla en un solo huésped se da esto. Si miramos el dibujo, pero requiere, si lo vemos acá, el dibujo, ¿de qué requiere esto? Requiere ser devorado por un animal, digamos, porque si vemos acá, por ejemplo, el ratón, si está infectado, ¿quién se lo come al ratón? Se lo come el cerdo, ¿no ves? Cuando el ratón está en las carnes, o sea, los roedores son, habíamos dicho, reservorios. ¿Y quién se lo come a ellos? Se lo come el cerdo. El cerdo come. Entonces, nosotros vamos a hablar aquí de dos fases. Cuando decimos dos fases, ¿sí? ¿Por qué decimos dos fases? Porque hay una que nosotros la llamamos la entérica. ¿Por qué decimos entérica? Porque estamos hablando del intestino. O sea, si vemos acá en el dibujo también, estamos viendo en la zona 2 que la larva es liberada en el intestino delgado. Entonces aquí también, por eso se llama entérica, ¿no? Y la otra es la muscular. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de la muscular? Porque este parásito tiene un tropismo por los músculos. Por ejemplo, aquí vemos una larva enquistada en el músculo estriado. Músculo estriado. Ahí está. Entonces, si nosotros decimos el ciclo evolutivo tiene dos fases. La una sería la entérica y la otra sería la muscular. ¿Está bien, chicos? Bien, y si nosotros estamos hablando, fíjense ustedes que de aquí de esto va a depender la patología. La infección en el hueso, por ejemplo, aquí estamos viendo el que habíamos dicho que es un reservorio, el cerdo, ¿se acuerdan? ¿Qué hace este cerdo? ¿Qué está haciendo ahorita? Si vemos acá el punto 1, digamos, un trozo de carne con la larva enquistada. Entonces, tiene una flechita, ¿lo ven? ¿A dónde va a ir eso? Esa carne. ¿Quién lo va a comer? ¿Quién lo come, chicos? El hombre. Ya, lo puede comer el hombre y lo puede comer también ¿quién? El animal. Ahí que tenemos un cerdo, ¿no? Fíjense ustedes, chicos, de donde sale aquí el trozo de carne muscular con la larva, tiene 3 flechas. Una va para el hombre, la otra flecha va para el ¿cómo se llama? Para el cerdo y la otra va para los ratones. Entonces todo gira alrededor de ¿qué gira? A introducir la larva. O sea, la larva es la que nos va a producir todo el daño, mejor dicho. ¿Qué pasa cuando ya sea el hombre? Por ejemplo, ingestión de carne infectada, cruda o poco cocinada del cerdo o del jabalí. El hombre lo ingiere, ingresa por vía oral
a través del alimento. Y acá estamos viendo que tenemos la fase, ¿qué dijimos? ¿Cuántas fases eran? 2. 2, ¿no? La fase, entonces aquí se va a dar la fase que dijimos entérica. ¿Por qué entérica? Porque la larva está yendo al intestino. Eso es lo que está pasando, ¿está bien? ¿Qué hace cuando llega al intestino? ¿Se acuerdan que en todos los parásitos que hemos dicho de que el quiste la larva está dentro del quiste, por supuesto? ¿Cómo se ablanda ese quiste? ¿Por qué se ablanda en el intestino? ¿Qué tenemos ahí? Los jugos gástricos, ¿no ves? Las sales biliares, ¿no ves, chicos? ¿Esto qué hacen? Ablandan el quiste. Entonces, ¿y qué se va a liberar de ahí? Se libera la larva. Entonces, ¿dónde va a ir la larva? Va a ir ¿a dónde? Al intestino. Aquí está el intestino. Y es ahí donde madura, si ven acá, la forma adulta. Entonces, ¿dónde maduran las larvas? En el intestino delgado. Ahí se convierte en adulta a pasar del tiempo. ¿Está bien, chicos? Entonces sería la fase entérica. ¿Se entiende? Sí. ¿Me escucho? Ya. Cuando se libera esta larva a nivel del intestino, como estamos viendo acá, y desarrollan a su fase adulta, ¿qué es lo que pasa? Se produce la copulación. Acuérdense del macho y la hembra. Entonces la hembra queda grávida. Entonces es ahí donde, como dice acá en el punto 2, dice la larva liberada en el intestino delgado, dice, no vamos al punto 3, crecen a su forma adulta a nivel del intestino 4. Y la larva deposita en la mucosa. Ahí es donde se produce la colocación de las larvitas. ¿Estas qué hacen? Aquí que dice la circulación, ¿no es? Entonces esta, a través de la circulación, salen, o sea, se dirigen, o sea, van a cualquier lado. Pero ¿qué tropismo tiene esto? O sea, ¿qué tropismo tiene? Migrar por la vía sanguínea o la vía arterial. ¿Hasta llegar a dónde? O sea, ¿qué tropismo? Si vemos acá, digamos, ¿qué es lo que tenemos acá, digamos? Estos rosaditos, ¿qué? Músculo estriado. Músculo estriado, perfecto. Entonces, ¿dónde va la larva? Al músculo. Aquí, al músculo, lo que han dicho, chicos. Este es el punto 5, va al músculo estriado. Entonces, por eso es que este parásito, fíjense, ingresa la larva enquistada en el trozo de carne, entra por vía oral, ingresa al intestino, los jugos gástricos, las sales biliares y los ácidos quebran la envoltura de la larva y ésta se libera y se va a ir al intestino delgado, donde desarrolla hasta su forma adulta. Ahí se produce la formación, la copulación, y la hembra empieza a colocar las larvitas. Estas larvitas son las que van a ir a la circulación, a la sangre, para dirigirse al músculo. Ahí en el músculo se encapsulan y tenemos nuevamente el ciclo. Entonces, de esa manera, el hombre la puede adquirir. Ahora, ¿a qué lugar la lleva? La puede llevar a cualquier lugar. Ahora, ese sería el ciclo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo claro. Bueno, esta larva que se enquista en los músculos puede permanecer por muchos años acá. Puede permanecer. Entonces, ahora vamos a ver la patología.
toda la patología se va a originar por todo este procedimiento del ciclo. Entonces veamos la patología. Patología y patogenia. La entérica. En el intestino delgado hay lesiones leves. ¿Por qué van a haber lesiones? Por la llegada de la larva que se entra a la mucosa del intestino. ¿Para qué? Para transformarse o crecer y formar la forma adulta. Entonces, al haber un cuerpo extraño a nivel de la mucosa del intestino, va a haber una fase inflamatoria en los órganos, por donde migran las larvas, las que terminan en una etapa crónica, en la cual esta larva lo que hace es enquistarse y se forma una cápsula. Y este músculo, ahí llegan a fibrosarse y posteriormente se calcifican. Y ahí es lo que se produce la sintomatología. La invasión de los parásitos hembra a la pared intestinal a nivel, sobre todo, duodeno y yeyuno, origina inflamación transitoria a nivel de la mucosa del intestino acá. Esta diseminación de esta larva por vía sanguínea, ¿no? Va al llegar a la musculatura, va a producir dolor de los músculos que se conoce con el nombre de miositis. Y si va a la musculatura estriada de los músculos del brazo, por ejemplo, también puede ir a la musculatura cardíaca y producir también miocarditis, o ir al sistema nervioso central y producir la encefalitis. Bien. Lo que llama la atención aquí en lo que es la patología es cuando hace la migración a través de la sangre, ¿no? Es muy importante indicar de que aquí se va a producir un proceso inflamatorio, o sea, a nivel digestivo. Entonces, si estamos viendo, va a haber, al haber una inflamación, también el organismo va a reaccionar contra esa larva y puede producir también anticuerpos. Y manda a los leucocitos, a los macrófagos, a luchar contra este parásito invasor. ¿Cuáles serían los síntomas? Si esto pasa aquí a nivel gástrico, digamos. ¿Qué va a haber? Va a haber sobre todo síntomas gastrointestinales. O sea, ¿qué va a haber? Náusea, el paciente puede tener vómito, puede tener dolor de estómago, después también puede tener fiebre también. Entonces, si hago un hemograma, voy a ver también la eosinofilia, ¿no? Entonces sería, ¿qué acción? ¿Qué hace este parásito? O sea, ¿cómo acciona? Acuérdense, cuando hablamos de mecanismo de acción, nosotros decíamos traumático, enzimático, mecánico, ¿se acuerdan, chicos? Entonces, ¿qué acción hace la trichinela en el organismo? La acción se llama acción mecánica, ¿está bien? Es una acción mecánica. Entonces, va a haber daño a nivel de la mucosa del intestino. Eso es lo que pasa a nivel intestinal. Bien. Aquí, por ejemplo, tenemos, vamos a ver cómo está la etapa, como habíamos dicho. Por ejemplo, aquí, esto es un problema que se puede dar, digamos, a nivel la otra fase, que sería cuando ya el parásito llega a la parte de los músculos, ¿no? O sea, a la fase muscular. ¿Cuándo ocurre esto, digamos? Cuando habíamos visto en el ciclo evolutivo, nosotros vimos, ¿no ves? Cuando la hembra copulaba, ¿no ves? Se formaban las larvas, y estas larvas pequeñas migraban. ¿Por dónde vimos que migraban? ¿Se acuerdan?
¿Por qué vía? Sanguínea. Sanguínea, perfecto. ¿Y a dónde se dirigía? A los músculos. Estriados. Bien, ¿y ahí qué hacía? Se enquistaban, ¿no ves, chico? ¿Se acuerdan o no? Se enquistaban, o sea, Sí. se metían al músculo y se enquistaban. ¿Y esto qué hace? Que el organismo haga una respuesta inflamatoria, lo que les comentaba hace rato. Eso va a pasar. ¿Qué le va a pasar a la persona si tiene en los músculos? O sea, ¿qué es lo que qué va a sentir? Si ustedes leen ahí, digamos, va a haber dolor muscular, ¿no? Va a haber, dependiendo a qué músculo va. Por ejemplo, aquí en la foto tenemos la etapa muscular. Acá leen, etapa muscular. Aquí tenemos, como es un cuerpo extraño, va a haber febril, aquí vemos un niño tomándole la temperatura, ¿verdad? ¿Por qué va a haber debilidad? Porque hay fiebre, hay dolor de cabeza. ¿Por qué hay dolor de cabeza? Por la contracción del quiste. Si va a haber un proceso de conjuntivitis, dolor de los músculos de los ojos, la eosinofilia en el hemograma, o va a haber una alteración en la piel, urticaria o un eritema, como llamamos, y puede haber hasta hemorragia subgueal. Entonces aquí, fíjense acá el ojo también con hemorragia. ¿Está bien, chicos? ¿Ven? Pregunta hasta aquí en los síntomas. Si ven, por ejemplo, uno de trichinela, lo que produce cuando afecta la parte del ojo, vamos a ver lo que llamamos nosotros, ¿cómo se llama? Se llama es un edema, es una hinchazón que se produce, ¿cómo está aquí? Aquí. Y eso, un dolor oculopalpebral se llama, ¿no? Que es una hinchazón y se puede dar, como se ve acá, el ojo, se puede ver hemorragias conjuntivales, se llama. El paciente va a estar febril, como vemos acá, está febril, ¿verdad? Dijimos alergia, o sea, como dice acá, urticaria significa alergia, va a haber un rash cutáneo, decimos nosotros, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Después, en cuanto a ver el diagnóstico, hasta aquí alguna pregunta, chicos. ¿Pregunta hasta aquí? En la parte esta. Todo claro. Bueno, vamos a ver el diagnóstico. Fíjense ustedes cómo aquí en trichinela, si es el simple hecho de hacer el ciclo evolutivo, ¿será que es una parasitosis que la podemos ver a través de los exámenes directos, chicos? No. No, pues no. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Pruebas de anticuerpos. Por ejemplo, tenemos la intradermoreacción de Batman, el late y la bentonina, la inmunofluorescencia indirecta, todos buscan anticuerpos, por eso dice poco específica. ELISA y hemoaglutinación indirecta son un poquito más específicas y son las más utilizadas. Nos ayudamos con otras pruebas complementarias. Son 4 las pruebas complementarias. A ver, díganme una que hayan escuchado y se les haya quedado. ¿Cuáles serían las 4 pruebas complementarias? Hemograma. Bien, hemograma, bien. ¿Qué más?
Si nosotros queremos ver la larva, ¿de qué metodología nos tenemos que basar? Chicos, si habíamos hablado de métodos por imagen, ¿se acuerdan? Tomografía computarizada. Puede ser una tomografía computarizada, digo. Y acá tienen esto que les he puesto aquí, miren. Enzima. Las enzimas que se originan en la musculatura. En los músculos se originan estas enzimas. Y es la creatinina quinasa y la deshidrogenasa láctica. Estas dos enzimas se forman en el músculo estriado. Y cuando hay un proceso inflamatorio en el músculo estriado, estas se van a elevar. Entonces, eso también es una ayuda, se podría decir, es una prueba complementaria, ¿va? O sea, las pruebas complementarias serían por imagen, serían las enzimáticas y serían también los hemogramas. ¿Está bien, chicos? ¿Está bien? Sí, doctora. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Cuáles eran los complementos? Hemograma, imagen y los otros dos. Y las enzimas, aquí están. Las enzimas que se forman, se sintetizan en el músculo, que es la creatinina quinasa y la deshidrogenasa láctica. Esta es normal, cuando una musculatura no tiene ningún problema, van a estar en valores normales, pero basta que haya una miositis, por ejemplo, estas se van a elevar, van a estar altas. Bien, vamos a ver el tratamiento. El tratamiento de elección, pues el tiabendazole, ese es el de elección. Se da 25 miligramos kilogramos día, dividido en 3 dosis por 3 días, en estrongiloide. Y en inmunosuprimido, la misma dosis que da para estrongiloide es la misma dosis de tiabendazol para trichinela. En inmunosuprimido aumentamos a 50 y aumentamos los días, no 3 días, sino hasta 10 días. Toxocara y trichinela, dependiendo dónde se encuentran, si está en sistema nervioso central o en músculo, tenemos que aumentar la dosis, dependiendo de la evolución del paciente. Yo puedo dar 25 o puedo aumentar hasta 50 miligramos. Y de 3 días puedo mandar a 5 a 10 días, dependiendo del cuadro clínico y el estado inmunológico del paciente. También existen la presentación del tiabendazol de 500 miligramos. Y algo que hay que recomendar también, como esto es un helminto, entonces no nos olvidemos que tenemos un panel nosotros para tratar el minto y es el albendazol y el mebendazol. Acuérdense, el albendazol la dosis es de 400 y el mebendazol la dosis es de 100. Los problemas, los efectos colaterales son gastrointestinales, náuseas, vómitos, ¿no? Alergia, dolor de estómagos. Y el otro también que se utiliza para eliminar el minto es la piperacina, que se da en una dosis de 10 microgramos. Entonces, eso sería lo que es el tratamiento para lo que es la trichinela. ¿Está bien, chicos? ¿Pregunta de la trichinela algo? Bien. Si no hay pregunta, entonces vamos con el Toxocara canis. Esto también es una zoonosis, porque es de los animales. La especie canis en perro y la especie cati en el gato. O sea, el hombre no debería, ¿no? Pero lamentablemente nosotros tenemos contacto con los animalitos y podemos adquirir esta infección. También es una infección, como les dije anteriormente, es una infección tisular de tejido. Y también esta enfermedad se la conoce con el nombre de síndrome de migración larvaria visceral. Ese sería su otro nombre que tiene.
La patología también se puede decir toxocariasis, o sea, toxocariasis. O sea, yo puedo decir, tengo toxocariasis. Y habría que ver qué especie es la que vamos a ver, si nos encontramos con Cani o nos encontramos con Cati. Esto es una zoonosis, como dije, porque solo afecta a los perros y sobre todo a los perros jóvenes y gatos jóvenes también, ¿no? ¿Quién es el huésped definitivo acá? El animal. O sea, ya sea el perro, en el caso del Cani, y el gato, el Cati. El hombre es accidental. O sea, lamentablemente lo puede contraer el hombre, pero no es el definitivo, sino estos animalitos, ¿no? ¿Qué característica tienen? Si vemos la foto, es una larvita también. También es una larva de Toxocara, vemos. Vamos acá con la foto. Bien, fíjense cómo el Toxocara cani también presenta su forma. El macho mide de 4 a 6 centímetros y la hembra de 6 a 10 más grande, como tenemos, tiene el copulatriz para hacer. Luego tiene el huevo embrionado, donde se ve de color café, y este huevo siempre está conteniendo a la larva cuando está fértil, ¿no? ¿Cómo lo adquiere el hombre? Lo adquiere a través de consumiendo los huevos también, ¿no? Que puede estar contaminando, a veces, como decimos nosotros, muchas veces el perrito defeca, ¿no? Entonces la gente tiene la costumbre de alzarlo de atrás y puede pringarse las manos y a la vez no se lava, digamos. Entonces eso puede llevar a hacer mano a través de la mano infectar. Esa sería la larvita. No sé si han visto ustedes cuando ¿cómo se llama? Eso que venden remedio, no ven ahí en los mercados, digamos, tienen así el bollo como una lombriz, digamos, como un gusano. Ahí lo tienen, digamos, ¿no? ¿Por qué decimos nosotros que es un síndrome visceral, digamos? ¿Por qué decimos? Porque la larva migra a través del tejido. Por eso se dice un síndrome de tipo visceral. ¿Qué característica tiene? Produce una intensa inflamación con presencia también de eosinofilia. ¿Dónde es más frecuente este parásito? ¿En qué tipo? O sea, ¿a qué edad del perro? Más que todo en los cachorros, en los pequeños, digamos. Es más frecuente ahí ver este tipo de parásito. Bien. Aquí tenemos el ciclo de vida del parásito. En el ciclo de vida, como tenemos acá en los perros, se conocen dos tipos de ciclos, el vía oral y la vía transplacentaria. ¿Qué sucede en el hombre? Aquí tenemos al hombre, ¿verdad? Acá. El hombre lo adquiere, como tenemos acá en el dibujo, y vemos aquí, ¿qué es lo que va a ingerir? Huevos. Estos huevos, sobre todo los huevos fértiles que elimina el animal en las heces fecales, ¿no? Los llamamos huevos fértiles o huevos embrionados. Ya puede ser tanto del canis como del cati, o sea, del gato. Cuando el huevo es ingerido por el hombre, va a llegar al intestino delgado. En el intestino delgado es donde se produce la liberación de la larva. Entonces, ¿qué hace estas larvas cuando se liberan? Hace una fase que nosotros llamamos una fase de tipo migratorio. Decimos migratorio, ¿por qué? Porque atraviesan la pared del intestino y migran por la sangre, o sea, por vía sanguínea. Acá tenemos
van por vía sanguínea. ¿A dónde se van? Al hígado. O sea, es su lugar el hígado. Cuando están en el hígado, luego pasan al pulmón. Al pulmón. ¿Qué hacen en el pulmón? Pasan por los alvéolos, caen y pueden producir hemorragia a nivel pulmonar. O sea, se pueden dar hemorragia o también se pueden ver petequias y se puede ver un cuadro de tipo neumonía, o sea, una tos, todo eso, ¿ya? ¿Qué pasa en la fase intestinal? O sea, cuando la larva, como dice acá, se libera en el intestino, ¿no ves? O sea, ¿qué sucede ahí? ¿Ahí qué va a pasar? Ahí estos parásitos empiezan a desarrollar su forma adulta, ¿no? ¿Y qué puede provocar? ¿Qué patología puede provocar en el intestino? Todo es gastrointestinal. O sea, vómito, dolor de estómago, náusea, dolor de cabeza también. Los vientres, sobre todo en los cachorros, también se puede ver la parte de vientre abultado, digamos, en estos animales. ¿Qué más se puede dar? Igual que en el caso, por ejemplo, de Ascari, digamos, puede haber igual que en el Ascari puede haber una obstrucción o también puede haber una perforación del intestino. Entonces, esto es lo que vamos a ver en lo que es el ciclo de vida. En cuanto a la patología, un poquito de la epidemiología antes de pasar a la patología. Dijimos que es una zoonosis. ¿Cuáles son la edad más frecuente de contraer esta infección? Los niños. ¿Por qué? Porque son los que más están en contacto con los animales, ¿no? Esta enfermedad, sobre todo, se ve afectada en este grupo etario y también es muy variable de acuerdo a las regiones. Por ejemplo, la relación del hombre con el animal, ¿no? O el cuidado que le dan a estos animales. Es muy importante tener cuidado con lo que son los huevos que están embrionados, que son los que van a producir el proceso infeccioso. Veamos un poquito acerca de lo que es la patología. Cuando pasa por la fase migratoria, como dijimos anteriormente, iba al órgano que es el hígado, dijimos que iba al pulmón a través de la vía sanguínea, puede pasar al cerebro, a los ojos, a los ganglios, producir granulomas. Acuérdense que los granulomas son formación de células inmaduras, leucocitos, eritrocitos, y se forman estos granulomas que se ven, que hace que la piel se vea así como una masa, en otras palabras, digamos, en una masa, así se ve. Bien, estas larvitas, luego, como habíamos indicado anteriormente, se pueden rodear y se pueden fibrosar, digamos, o calcificarse. Y eso es lo que va a producir el dolor, digamos, en el paciente. Por ejemplo, acá tenemos en la parte ocular la larva, ¿sí ven? Aquí, ¿no? A nivel de los ojos. Aquí tenemos una radiografía de pulmón, donde vemos también una alteración pulmonar en el sistema nervioso central. Y también en la parte de la piel, o sea, que también pueden producir problemas en la piel. ¿Qué es lo que pasa si afectara, digamos, el caso pues, del hígado, digamos? Cuando el estómago se agranda, digamos. Nosotros decimos, puede producir aquí una hepatomegalia. Entonces,
característico, habría que hacer diagnóstico diferencial con las hepatomegalias, porque se pueden dar por otro tipo de procesos infecciosos, ¿no? También los dolores estomacales, si va, por ejemplo, al sistema nervioso central, nos va a producir lo que son las meningitis, las meningoencefalitis también. A nivel ocular va a provocar una inflamación, va a haber formación de granuloma, se llama esta patología, lo que decimos cuando miran para otro lado, así cuando se le va el ojo, estrabismo o pérdida, o también esto, si no se cura y si esta larva se calcifica, el paciente puede perder la visión, o sea, puede perder. O también puede producir una alteración a nivel de la retina, que se llama la enfermedad la retinoblastoma, se llama cuando es muy frecuente esto en los niños, más que todo. También hay otro tipo de patología que se llama el toxocariasis oculta. ¿Por qué decimos oculta? Porque es asintomática o puede haber leves síntomas nada más, digamos, como por ejemplo simular un resfrío, como decir me duele la cabeza, cansancio, dolor de estómago, que con un calmante puede pasar desapercibida y no darse cuenta que estás infectado. Entonces eso es muy importante a considerar. A ver aquí, ¿qué más? Aquí estamos viendo lo que habíamos visto anteriormente, un daño a nivel pulmonar, que se ve estas zonas blancas, ¿verdad? Se ven los infiltrados, ¿no? Lo que dijimos, aumentaba de tamaño, la hepatomegalia, la formación de granuloma, ¿no? Vamos a ver las neumonías, a nivel del cerebro dijimos la meningitis, ¿no? Endoftalmitis en los ojos. Entonces todo esto afecta a lo que es a estos órganos. La sintomatología va a depender de qué órgano sea el afectado. Un hígado normal, un hígado agrandado con hepatomegalia, que hay un paciente con un dolor de cabeza, estamos hablando de las meningitis, ¿verdad? Entonces, si hay, por ejemplo, hepatomegalia, ¿qué va a pasar? Va a haber dolor de estómago, náuseas, vómito. El paciente, las enzimas, por ejemplo, las enzimas hepáticas como la fosfatasa alcalina, la oxalacética, la pirúvica, esas van a estar elevadas. La gamma va a estar elevada, estamos hablando de 100, 200 unidades por litro. Entonces eso nos va a hablar de que hay un daño en el hígado. Los síntomas respiratorios, que no solamente es una neumonía con una hipereosinofilia, si es a nivel ocular, alteraciones, deficiencia en la visión, puede haber a nivel del sistema nervioso central la meningitis, encefalitis, epilepsia, alteraciones neurológicas y ver la hipereosinofilia. Eso sería en cuanto a lo que es las patologías. Esto ya les dije. Bien. Entonces, en el caso de que afecte el pulmón, dijimos tos, neumonía, expectoración. En el caso del compromiso neurológico, ya hablamos de la encefalitis, meningitis, alteraciones neurológicas. En los ojos, como tenemos acá, por ejemplo, el estrabismo en este niño que se ve pérdida de la visión, ¿no? Desprendimiento de retina. Aquí se ve la larvita, por ejemplo. El diagnóstico. El diagnóstico es también por anticuerpo. O sea, tenemos que utilizar ELISA, anticuerpo, indirecta, por supuesto. Tiene una sensibilidad de 91.9. Después es específica al 100%. Pedir un hemograma para ver la eosinofilia. Un TAC que dijeron hace rato, una tomografía computarizada, ¿no? Entonces,
y la parte clínica, ¿no? Documentado tenemos de que, por ejemplo, en la parte ocular, ustedes saben, para llegar a ver todo esto tenemos que ir al oculista y bueno, ellos tienen su equipo para producir una midriasis porque le dilatan a uno la pupila para poder observar, ¿no? Eso sería en cuanto a lo que es la patología. ¿Cuál es el tratamiento? Otra vez no nos olvidemos de que como es un helminto, puedo utilizar pirantelina. Acuérdense, de 5 a 10 podemos dar kilogramos por peso. La piperacina podemos dar también de 11 microgramos o podemos dar también hasta 110 microgramos. La milbemicina de 0,5 microgramos, el fenbendazol 50 microgramos, o también podemos utilizar mebendazol, albendazol de 100 miligramos, albendazol de 400 miligramos, ¿no? ¿Qué es lo que hay que considerar, digamos, cuando vamos a utilizar el antiparasitario? Si la larva migra es visceral, ¿no? Es importante trabajar con el albendazol porque tiene buena penetración en tejido. Si es a nivel del ojo, también podemos utilizar el albendazol. Y algo importante, como hay un proceso inflamatorio tanto a nivel visceral como ocular, se puede acompañar de esteroides, ¿no? O si no, corticoides también para ayudar a desinflamar. Eso se puede dar. O sea, siempre esto se acompaña de un antiinflamatorio y un antiparasitario. ¿Por qué razón? Porque no nos olvidemos de que es un cuadro sumamente inflamatorio y por lo tanto necesita un corticoide para ayudar o otro antiinflamatorio tipo sistémico. Entonces, eso es en cuanto a Toxocaris canis. ¿Alguna pregunta? De Toxocaris canis. ¿Están ahí, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya me asustaron, pensé que se habían ido. Eso en cuanto a los parásitos. ¿Tienen alguna pregunta, algo para que yo vuelva a explicar? Estos parásitos, si se dan cuenta, estos parásitos tisulares afectan tejido. No es igual lo que hemos visto a los helmintos gastrointestinales. Todo esto, y si se dan cuenta, generalmente son zoonosis, ¿no? Que el hombre la adquiere por estar en contacto con estos animales. Y aquí influye mucho lo que es el carnivorismo, porque de estos dos parásitos que hemos hablado, de los 3 parásitos que hemos hablado ahora, hemos tenido la filaria, que es por vector, y la trichinela y el Toxocaris, que son por carnivorismo, ¿no? Y por huevo, en el caso del ¿cómo se llama? Del Toxocaris canis, y que es de los animales, y que el hombre lo contrae por contaminarse con estos huevos embrionados. ¿No hay preguntas, chicos? Bueno, si no hay pregunta, Dios mediante, nos vemos el día viernes para van a dar su práctico, no se olviden. Vamos a tomar unos 20 minutos, será pues. Y de ahí vamos a dar el otro parásito y ya estaríamos listos para dar el segundo examen. Ahora yo quería que ustedes se pongan de acuerdo, si quieren dar su examen antes de salir de ¿cómo se llama? Del receso, o quieren después del receso. Eso me avisan, digamos, porque como ustedes están haciendo seminario, entonces ustedes ya lo leen. Entonces yo pienso que es más fácil que lo den antes de salir de receso, porque después
van a venir todos los exámenes después del receso, entonces ya se liberarían de parásitos. Véanlo y me comentan el día viernes. ¿Está bien, chicos? Está bien, doctora. Está bien, doctora. Doctora. Bueno, pues que pasen buenas noches y que tengan un fin de semana. Que les vaya bonito. Gracias.